Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos todas, todos. Muchas gracias por acercarse a mi canal. Llegando a la etapa de fin de año, vamos a tejer unas campanitas souvenir adorno que puede ser derivado para 2 o 3 eventos festivos que marcan el calendario de cada familia en cada hogar. Por ejemplo, para la Navidad, para colgar en el arbolito o en una corona navideña en la puerta, en la estufa o chimenea del hogar, como para bautismos, bodas o comuniones, ¿verdad? También se estila en para hacer la exhibición principal, poner estos accesorios tan prácticos, tan lindos y llamativos y preciosos. Por ejemplo, para bodas, bautismos o comuniones, miren qué bonito. Obviamente ustedes pueden hacerle todas las variantes que ustedes quieran. Yo solo les aporto una idea, ustedes harían el resto, ¿sí? Pero queda muy muy bonito. Es una idea para que la lleven a cabo y la puedan realizar. Acá también tenemos, bueno, ahí se me despegó un poquito la moñita. Por ejemplo, cuando uno lo cuelga en el arbolito, esto empieza por inercia, a moverse, ¿verdad? Entonces, que tenga la moñita de un lado y de otro para que se vea, ¿sí? Más si tenemos un aire acondicionado, un ventilador, la puerta abierta, la ventana, esto se empieza a mover en el arbolito y se mueve y queda llamativo y bien delicadito y lindo. Otra manera de decorar, una moña mira hacia un lado y como esto se mueve, que era lo que yo les decía, del otro lado también se ve la moñita. Con otro tipo de moñitas y las hojitas que aprendimos a hacer en el canal, cuando hicimos las rosas con rulos, les enseñé a hacer las mini hojitas, así que en el canal tienen para hacer las mini hojitas y si ya las hicieron, ya habrán guardado unas cuantas, como les dije, que una vez que les enseño a hacer pequeñas cositas, las van guardando y cuando tienen una prenda terminada, tienen cositas para decorar y no tener que gastar tanto. Miren qué bonito. ¿Ven? Puede ser una más grandecita, otra más chiquita, como gusten. Yo las trabajé en hilo de algodón. Se pueden almidonar. A mí no me gusta almidonar porque le quita el brillo y la prestancia a la prenda. Pero es a mí que no me gusta. Pero si a ustedes les gusta almidonar sus prendas, esto les quedaría mucho más durito, mucho más compacto. A mí me gusta todo lo natural, nada que esté rígido ni nada. Yo pasé hace mucho tiempo por la experiencia de almidonar carpetas y bueno, y pasaron los días y agarró tierra. Y sacudí y no salía la tierra, quedó como un pegote feo, no me gustó. Lo lavé y como que lo que uno tejió, después cuando uno lo está lavando, por más suave que sea, como que me desarmó, ¿cómo les explico? La trama del hilo, vamos a decir. No quedó aquello tan prolijito y tan bonito, porque el almidón hace eso también. O sea, uno lo sumerge, lo escurre bien, después lo pone en un lugar, en un plato, en una bandeja, arriba de una toalla para dejarlo secar 2 o 3 horas, o le pone un globo adentro para que le dé la forma. Siempre hay que poner algo para ayudar a que le dé la forma. A mí particularmente no me gusta almidonar, pero si ustedes quieren almidonar esto, yo les paso la receta de cómo es. Lo único que tienen que hacer es agarrar una ollita pequeña, de esas tipo de la leche, vamos a decir, o donde hierven 2 huevitos, una pequeñita. Colocan allí un vaso de agua, ¿sí? Lo llevan a ebullición y cuando entre tanto tienen almidón de maíz o maicena, en algunos lugares le llaman maicena, una cuchara de sopera, de tomar sopa, lo revuelven bien, le ponen un poquito de agua y cuando eso está en ebullición lo van revolviendo hasta que espesa, apagan el fuego, lo retiran y lo dejan enfriar. Una vez que está frío eso, sumergen la prenda terminada, sin el adorno por supuesto, ¿no? Solamente la prenda tejida. Con esa mezcla fría, la meten ahí adentro, hacen como que la enjuagan,
La escurren bien, bien, bien y la dejan secar 2 o 3 horas a la sombra. Y les va a quedar tieso, como lo que se pretende hacer con el almidón. También en los grandes supermercados multinacionales de cada país hay almidón para almidonar en spray, pero son muy costosos. No sé cómo sería el efecto, nunca compré, porque ya les digo, yo me llevé esa sorpresa cuando almidoné mi carpeta y no me gustó cómo quedó y me dolió porque se me estropeó. Y fue cuando empecé a tejer y me costó mucho tejerla. Y no sabía, nadie me enseñó, entonces me costó muchísimo. Hoy por hoy puedo tejer una carpeta en 3 horas, pero en aquel momento, hace casi 15 años, podía estar 6 meses igual para tejer una carpeta. Por esa experiencia es que yo no almidono. Bueno, dicho esto, les digo, los materiales. Compren cintita, compren la finita. Esta tiene medio centímetro. No sé si habrá más finita, porque le es más fácil hacer la moñita, ¿sí? Puede ser roja y verde para adornar, también amarilla, ¿sí? Amarilla. Y pueden comprar de organza, así blanco, como si fuera para una comunión. Si van a hacer para un evento de esa naturaleza, comunión, boda, bautismo, o nacimiento también, porque suenan las campanas del cielo llamando a ese bebé que va a venir a dar amor, también es una manera de agasajar en ese día. Gasten un poquito más y compren este material, también hay finito, ¿sí? Y queda muy, muy bonito para vestir la campanita para ese día tan particular. Bueno, perlitas de diferentes tamaños, de los que quieran para adornar también, o perlas un poquito más grandes, porque abajo, adentro ahí, no sé si se ve bien, pero yo se los muestro acá, que ya lo tengo preparado. Cuando yo voy a pasar una por adentro de esta, yo preparo 2 piolines y le pongo una perlita más grande, mucho más grande que esta, ¿sí? Y se los paso y después agarro una campana con la otra, la ato y es para colgar donde uno quiera. O pueden hacerlo individual, o pueden hacer de a 3 o 4, por ejemplo, una campana acá, una más abajo y una más abajo, y la van pasando. Tijeras, un ganchillo de 1.25 milímetros, porque yo lo estoy tejiendo con hilo fino de algodón. Ustedes usen la aguja y el hilo que tengan. Y hilo también de algodón con brillo, pidan con brillo. Esto es un restito de otras manualidades, creo que fueron las coronas que hice, que es para darle ese detalle para cuando sale el lacito para colgarlo en el arbolito. No tiren nada, todo lo guardan porque todo sirve para trabajar. Bueno, pasamos a mostrar cómo se hace el paso a paso de esta campanita, que es muy fácil. Vamos a iniciar 10 cadenitas. Primero, una cadenita de seguro. Aseguramos y hacemos. Traten de hacerlo lo más chiquito posible para que no quede muy grande la campana. Yo voy a intentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo unimos con un punto deslizado. Levantamos acá mismo 1, 2, 3 cadenitas al aire que cuenta como 1. Y adentro de esta argollita, y a su vez vamos a ir escondiendo este hilito, vamos a hacer 19 más. En total son 20. Entonces, 2, 3 puntos altos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Estiramos un poquito, no va a cerrar mucho más que eso, y vamos a unir con punto deslizado en la primera cadena de inicio, ahí. Y toda esta vuelta, levantando 3 cadenas para el primer punto, será de puntos altos. Un punto alto por cada punto que ya tejimos. Si hicimos 20, vamos a tejer 20 puntos altos. Uno por cada uno iremos haciendo. Cerramos la vuelta en la tercera cadena de inicio, 1, 2, 3. Vieron que ya se está cerrando solita. Es un trabajo muy delicadito. Esta vuelta va a tener un aumento. 1, 2, 3 cadenas para el primer punto, y en el que sigue hacemos un punto alto, y en el que sigue un punto alto. Y la serie de esta vuelta es 3 puntos altos consecutivos, un aumento que tejemos 2 puntos juntos en el mismo lugar, 2 puntos altos. Nuevamente 3 puntos altos consecutivos, 2 y 3. ¿Sí? En el que viene un punto alto. Uno, 2, 3. En el que viene un punto alto y un aumento. O sea, 2. Así hasta llegar al inicio. Unimos con punto deslizado en la primera cadena. Levantamos 3 cadenas para el primer punto. Esta vuelta y una vuelta más será como se presentan los puntos, o sea, un punto alto por cada punto de base. 2 vueltas. Cuando terminan la vuelta lo unen con punto deslizado acá, en la primera cadena, elevan 3 cadenas para el primer punto y vuelven a tejer una segunda vuelta igual. Bueno, ya tenemos las 2 vueltas de punto alto y ahora levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y la serie sería 4 puntos altos consecutivos y un aumento. Entonces, vamos por el segundo. Y el cuarto. En el punto que sigue, un punto alto y un aumento, un nuevo punto en el mismo lugar. Entonces, nuevamente, 1, 2, 3, 4 puntos altos consecutivos y en el punto que sigue tejemos el punto que corresponde más uno más, que sería el aumento. Terminada la vuelta la cerramos con punto deslizado y vamos a hacer la última vuelta con aumento. 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y ahora haremos consecutivamente
9 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Inmediatamente toca el aumento. 2 puntos en el mismo lugar. Así vamos a repetir hasta terminar esta vuelta. Cerramos la vuelta con punto deslizado en la tercera cadena y levantamos 3 cadenas para el primer punto y en el mismo lugar hacemos un punto alto, una cadena de separación y 2 puntos altos en el mismo lugar. Perdonen mi voz, es la secuela del remedio de la presión. Entonces, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. En el punto que le sigue acá, un punto bajo. En el punto que sigue, miramos bien, un punto bajo. En el punto que sigue, repetimos el abaniquito. Un punto alto, 2, vieron que es muy delicadito. Una cadena, 2 puntos altos en el mismo lugar. Bien delicadito es. En el punto que sigue, un punto bajo. En el que sigue, un punto bajo. En el que sigue, un punto alto. Un segundo punto alto en el mismo lugar. Una cadena. Y 2 puntos altos en el mismo lugar. Esto es un abaniquito. En el punto que sigue, un punto bajo. En el punto que sigue, un punto bajo. En el que sigue nuevamente el abaniquito. 1, 2, una cadena y 2 puntos altos en el mismo lugar. Y esto es lo que vamos a repetir en esta vuelta final. Bueno, así quedaría nuestra campanita, ¿sí? Y lo que pueden hacer es lo que yo les decía, de preparar una piolita y pasarla por adentro. Buscar, ayudándose un poquito, el centro y la pasan, ¿sí? Y les queda la bolita por adentro, que puede ser de estas blancas que yo les decía, o pueden ser cuentitas de madera también, o pomponcito, lo que quieran ponerle. Y esto después solamente le hacen un nudito si la van a colgar solita, para colgarla, ¿verdad? Esto lo siguen entrelazando acá y siguen anudando y lo pasan por adentro y se pierde solito y le ponen una moñita o algo. Esta sería una opción a la manera de colgarla. La otra sería esta. Hacerlo tejido. Y les voy a mostrar cómo. Tomamos nuestra campanita. Bueno, se enredó acá. Buscamos más o menos el medio. Y acá levantamos cadenitas, puras cadenitas. Esa otra piolita después la escondemos y levantamos cadenitas. Las que sean necesarias. Uno va viendo. Esta la tiramos bien, después la escondemos por el lado de adentro, rematándola bien, por supuesto.
Supongamos que esta sería la altura que queremos. Y de acá en más seguimos tejiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que fue lo que yo le puse a la que yo hice. Y en la primera cadena, ahí, hacemos un puntito deslizado. Y nos queda la argollita. Giramos un poquito. Y hacemos puntos altos, puntos bajos adentro. Todos los que queramos, para que quede gordita. Así. Uno al ladito del otro. Así. Todo lo que queramos. En vez de hacer 10, porque 10 quedaría muy delgadito, y lo que queremos es que quede bien como una argollita. Entonces ponemos más. Todo lo que entre. Así. Ahí quedó bastante lindo. Entonces vamos a la primera cadena de inicio y ahí mismo lo unimos, ¿sí? Hacemos una cadena más de seguro, estiramos un poquito el hilo, cortamos y esto lo escondemos por entre medio de la argollita del lado de atrás. Vamos por el lado de atrás. Como siempre les digo, yo estoy con los brazos muy elevados, no estoy cómoda, entonces todo se me dificulta. Eternas disculpas si algo no se ve bien. Eso pasa cuando uno tiene una cámara común y no una cámara profesional. Pero es lo que tengo. Y así escondemos. Ahí se me chanflió, ahí, chiqui. Cortamos el hilito y vamos a esconder el otro. Acá tenemos la otra colita para cortar, que ya está escondida. Y este lo vamos a esconder. Un par de vueltitas nomás. Hacemos una cadenita de seguro, estiramos y vamos otro poquito. Y ya está. Y ya quedó escondidito. Acá me queda un nudito. Ahora sí. Y acá tenemos nuestra argollita. Y esto es lo que yo les decía, que esto empieza a oscilar cuando uno lo cuelga en el arbolito. Entonces le pegamos una moñita al frente, una por acá que mire hacia el otro lado, y siempre va a estar vistiendo nuestro arbolito. Creo que es una buena opción de tejido y manualidad creativa para este final de año. Yo sé que las que son tejedoras compulsivas como yo, mis tejedores también, por supuesto, van a salir al trote a trabajar estos adornos tan prácticos, tan novedosos y tan lindos para decorar el arbolito a último momento. Todavía tenemos tiempo, el 8 abrimos la casa, la ventilamos, la arreglamos y le homenajeamos a Dios y a la Virgen para empezar a armar el arbolito, y le vamos a poner estas cositas que hacemos con nuestras propias manos. Y también para todos aquellas y aquellos que necesitan accesorios para vender, esta también es una opción. Para los que van a vender, recuerden siempre hacer la regla de 3, que es multiplicar por 3 todo el material que gastaron. Incluye el hilo o lana, incluye lacitos, perlas, canutillos, bueno, en fin. Y esa cuenta de multiplicación, el resultado es lo que cobrarán. A eso que le da la cuenta, después lo dividen, por ejemplo,
por 10 unidades, por 15 unidades, 25 unidades, no sé, como acostumbren a vender, lo dividen a ese resultado y eso es lo que cobrarán por esas unidades. Por ejemplo, 10, 15 o 20. Siempre tienen que hacer esa cuentita, pero esa es la regla de 3. Multiplican por 3 todo el material que gastaron y el resultado es lo que cobran. Cuando van a hacer el repartijo este de 10 unidades, 15, 20, 25, vuelven a hacer una división. Solamente es una cuentita matemática y nada más que eso. Espero que lo puedan hacer y que embellezca vuestro hogar y que dé más alegría y más ternura. No se olviden de compartir en sus redes sociales. Bueno, esto no llevó nada de material, no pesa ni 3 gramos eso, así que imagínense en que lo pueden hacer con los restos que tengan. Usen todos los colores que quieran y ya saben que pueden hacerlo también para bautismos, bodas, casamientos, comuniones. Compartan en sus redes sociales, inviten a sus amigos y amigas o familiares a visitar el canal y a conocer estas manualidades tan lindas que sanan el alma, el corazón, ayudan a atravesar la soledad si es que la tienen. Les mando muchas, muchas bendiciones donde sea que se encuentren, que reciban mucha prosperidad, mucha salud y que haya mucha paz en vuestro hogar, en vuestra familia y en vuestros países, ¿sí? Y que este fin de año se lleve todo lo malo que les hizo mal a cada uno de ustedes y que bueno, que venga lo mejor para todos, lo mejor, que no hay nada mejor que la bendición de Dios. Se les quiere mucho y hasta un próximo encuentro.